Vamos a conocer en este video el mate del candelabro. Esta es la posición más simple. La dama da jaque mate, mientras que el alfil y la torre le estorban al rey. Aquí la solución no es dar el mate directamente, sino jugar caballo e6 amenazando capturar a la dama. Aquí hay dos opciones. Vamos a la primera opción, que sería jugar dama e8. Si no se captura ese caballo, viene capturando en c7 y se gana material. Sería el mal menor. Pero después de rey por e6 viene el mate que estamos viendo, que es el del candelabro. En esta posición juegan las blancas. Tienen diferentes formas de ganar, pero quieren dar el mate del candelabro con rey b4, única e4, dama c3 y dama c5 dando jaque mate. Este fue un video corto. Nos vemos en los siguientes mates. Recuerden, suscríbanse. Bienvenidos. En este video vamos a ver el mate cerrado o mate de la cos. Esta es la posición básica con caballo. Vamos a ver este ejemplo más elaborado, donde juegan las negras y logran dar el mate de la cos. Es una posición donde la idea principal de las negras es poder capturar al peón que se encuentra en la casilla d4. ¿Cómo lo hacen? Desviando a la dama con la jugada torre b3. La dama blanca protege en d4 y después de dama por b3, ahora sí viene dama por d4. Hay un ataque sobre el rey blanco, rey h1 y caballo f2. Esta es la posición básica para dar el mate. Caballo h3 es un jaque doble. Cuando hay jaque doble, el rey se debe mover. Después de rey f1 vendría dama f2 jaque mate, y después de rey h1 vendría una de las posiciones básicas con el mate cerrado. En esta posición juegan las negras. Tienen gran actividad de piezas y comenzaron su combinación con caballo por d4. La idea es desviar a ese caballo que se encuentra en f3. Después de caballo por d4, ahora sí la dama se puede agregar al ataque. Se amenaza dama por f2 y dama por h2. Se puede intentar jugar alfil e3, pero de todas formas las negras consiguen ventaja decisiva. Después de dama por g2 y con la jugada caballo f3 vendría la combinación de mate. Después de dama por f2, rey h1. Aquí viene una jugada característica de este mate, que es dama g1. No importa con qué capturen, si juegan torre por, viene caballo f2 dando jaque mate. Y si viene caballo por g1, la partida termina con caballo por f2 dando jaque mate. Este es otro ejemplo sencillo. Aquí juegan las blancas y nuevamente logran la combinación de mate con caballo. Después de rey b8, caballo d7. Ahora se amenaza al rey. Caballo b6 dando un jaque doble. Única es mover al rey. Y después de rey b8, la secuencia de sacrificio de dama. Después de torre por c8, caballo d7 dando jaque mate. Esta es una posición similar. Es muy importante aprenderse la secuencia, porque de ahí dependen todos estos mates cerrados. Después de caballo e5 también es posible dar el mate con caballo por h8. Caballo f7, el rey debe regresar y aquí de nuevo el jaque doble. Rey d8, dama e8 dando jaque mate. Después de caballo e5 viene rey d8, caballo f7,
rey e8. Nuevamente tenemos una secuencia ganadora, sacrificio de dama y caballo f7 dando el mate de la cos o mate cerrado. Esta es nuestra última posición, es una posición sencilla. Simplemente hacemos la secuencia que ya aprendimos. Juegan las negras y logran ganar. Juegan caballo f2 dando jaque, rey e1, caballo d3 y rey d1. Si se juega rey f1 viene dama f2 mate y después sacrificamos a la dama, viene caballo por e1 y caballo f2 dando jaque mate. Bienvenidos, en este video conoceremos el mate damiano. El mate damiano se caracteriza por el apoyo de un peón, generalmente en g6, también puede ser un alfil que puede hacer la función del peón. Vamos a ver este primer ejemplo. La dama se mueve a la casilla h5, rey g8 y dama h7 dando jaque mate. En esta posición el alfil será el que apoye después de alfil h7, rey h8 y el alfil se posiciona en la casilla g6. Después de rey g8, ahora sí podemos hacer la combinación torre h8, rey por h8 y llevamos a la dama para dar el jaque mate. Cuando buscan posiciones del mate damiano, encontrarán ejemplos de este tipo donde las dos torres se sacrifican para que al final la dama entre en la posición. Aquí, después de el sacrificio de las torres, viene torre h1, rey g8, torre h8, logra entrar la dama y la partida terminará con jaque mate. La solución comienza con la jugada dama h6, se amenaza mate en g7. Las negras aquí dan un jaque intermedio, pero después de rey b1 se terminaron los problemas. Torre g8 defendiendo el punto g7 y después de h por g6, f por g6. En esta posición las blancas aprovechan el peón que se encuentra en f6 para realizar este jaque mate. Dama por h7, rey por h7, torre h1 y la partida termina. A las negras no les queda más que entregar al alfil para mantener un poco más el juego, pero después de torre por h3 la partida termina con jaque mate. La solución comienza con la jugada caballo g5. Esta jugada amenaza dos puntos, el punto e6 y el punto h7. Las negras capturan y viene alfil por h7, rey por h7, h por g5 es jaque, rey g8 y ahora sí hacemos una secuencia con sacrificio de torre, torre h8, rey por h8, agregamos a la dama y después de g6 no hay forma en que las negras puedan detener el jaque mate. En este video vamos a conocer el mate de Anastasia. El mate consiste en dar jaque con caballo. Después de caballo e7 viene rey h8. Aquí se sacrifica una pieza mayor, dama por h7, rey por h7 y torre h1 dando jaque mate. Esta es la forma básica y vamos a seguir viendo algunos ejemplos. En esta posición juegan las negras y ganan mediante caballo e2 dando jaque, rey h1, sacrificio de torre, rey por h2. Las negras después de torre h8 ganan, las blancas deben entregar material. Después de dama h6, torre por h6, alfil por h6 y la partida termina con dama por h6. La solución comienza con la jugada
torre por F8. Aquí las negras deben capturar a la torre. Si juegan rey por G7, perderían material con torre por F7. Después de rey por F8, ahora sí viene caballo F5, rey G8 y dama F8. Rey por F8 y llegamos a una posición de mate de Anastasia. Las blancas se dan cuenta que pueden dar jaque mate y comienzan la secuencia ganadora con dama por H7, única rey por H7 y H por G5. Ahora entra la torre en acción y después de rey G6 viene caballo E7 dando jaque mate. Si rey G8, caballo E7 igualmente dando jaque mate. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez conoceremos el mate Boden. El mate Boden consiste en dar jaque mate con un alfil en diagonal. Vamos a ver la combinación. En esta posición juegan las blancas y logran dar jaque mate en dos movimientos. Comienzan con dama por C6. Única jugada de las negras es B por C6 y las blancas dan jaque mate con alfil A6. En esta posición nuevamente juegan las blancas y tenemos la misma secuencia: dama por C6, B por C6 y alfil A6 dando jaque mate. Debemos acostumbrarnos a ver esta secuencia de mate. Esta vez juegan las blancas, dan el mismo jaque mate, pero no capturan nada. Jugaron dama C6, igualmente B por C6 y alfil A6. Las blancas ganan jugando dama por E6. Después de F por E6 viene alfil G6 dando jaque mate. Las blancas ganan quitando al caballo. Jugaron caballo por C6 atacando a la dama negra, y después de B por C6 el sacrificio de dama, dama por E6, F por E6 y alfil G6 dando jaque mate. Vemos como los dos alfiles cooperan y logran el triunfo para las blancas. En este video conoceremos el mate Morphy. El mate Morphy o mate de Morphy consiste en que el alfil y la torre se coordinen para dar este jaque mate. Vamos a ver el primer ejemplo. Juegan las blancas y lograron esta combinación. Sacrifican temporalmente a la dama para dar jaque mate. Después de G por F6, alfil H6 jaque, rey G8 y torre E8 dando jaque mate. Este es el ejemplo más famoso de Morphy. Morphy comenzó con alfil por D7, las negras jugaron caballo por D7, Morphy entregó a la dama porque después de caballo por B8, la torre y el alfil se coordinan para dar este jaque mate. La jugada ganadora es dama por E5, después de dama por E5, las blancas dan jaque mate con la torre jugando torre D8. La jugada ganadora es dama C7, la idea es no dejarle salida al rey negro. Después de torre por C7, la misma torre negra no dejará escapar al rey negro. Ahora sí se puede jugar torre E8, alfil por E8 y torre por E8 dando jaque mate. Hola, bienvenidos. En este video conoceremos el mate de los árabes. El mate de los árabes consiste en dar jaque mate con la torre apoyada por el caballo. En este primer ejemplo juegan las blancas y dan jaque mate con la jugada torre A6. La torre está protegida por el caballo y no existe defensa alguna. En este ejemplo
juegan las blancas y logran dar el jaque mate de los árabes. Comenzaron con dama por h6, después de g por h6 vino torre g8 dando jaque mate. Esta es una posición un poco más avanzada, pero tiene el mismo fundamento. El alfil es el único defensor de las negras y se desvía con torre f8, alfil por f8, y aquí viene la jugada de caballo f6. Como ya está débil la séptima línea, se termina con la jugada torre por h7. El esquema principal es un caballo y una torre dando jaque mate. Estas son posiciones sencillas que ustedes deben memorizar para dar este mate rápidamente. El mate de los árabes generalmente se da en las esquinas con torre y caballo, pero hay posiciones donde puede surgir en el centro. Tenemos esta posición donde la torre viaja a la columna H con torre H4, rey G7 y torre H7 dando jaque mate. Aquí tenemos al caballo en F6 muy bien posicionado y las blancas entran con la torre para dar jaque mate con torre G8. Tenemos esta posición que parece un poco más compleja, pero las blancas ganan con dama por F8, rey por F8, torre E8 y llegamos a la posición básica de mate de los árabes. La jugada ganadora es dama por H7, después de rey por H7, torre H5, rey G8 y la jugada caballo G6. Ese caballo no puede ser capturado debido a que existe una clavada sobre el peón de F. Después de alfil por D4, jaque, rey H1, no hay forma en que las negras puedan detener el mate en la casilla H8. Bienvenidos, en este video conoceremos el mate Loli. El mate Loli consiste en amenazar, dar jaque mate en la casilla G7. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Juegan las negras y como las blancas amenazan jugar dama H6 y dama G7 con mate, las negras juegan rey H8 porque después de dama H6 que se amenaza mate, se pueden defender con torre G8. Sin embargo, derivada de esta defensa, viene esta línea de dama por H7, rey por H7 y torre H1 dando jaque mate. En este ejemplo, juegan las blancas y amenazan mate con dama H6. Las negras se defienden con dama F8 y ahora surge una posición similar con dama por H7, similar a la posición anterior, después de rey por H7, torre H1, dama H6. Si se juega rey G8 vendría torre H8 dando jaque mate. Con dama H6 todavía se defienden un poco más las negras, pero igualmente la partida terminará con jaque mate después de torre H1. La jugada ganadora comienza con sacrificio de dama, dama por H2, única rey por H2 y este jaque doble H por G3 obliga al rey blanco a dirigirse a G1. Las negras terminan la partida con torre H1 dando jaque mate. Las blancas ganan con la jugada caballo E7. Simplemente la idea es sacrificar al caballo para que la torre pueda entrar por la columna H. Después de dama por E7 viene este sacrificio de dama, dama
por h7, rey por h7, torre h5. La torre no puede ser capturada por la clavada. Después de rey g8, torre h8 ganando la partida. Las blancas ganan con la jugada dama h8. Se sacrifica la dama, pero después dan jaque mate jugando torre por h8. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez continuaremos con el mate de las hombreras. El mate de las hombreras consiste en que el rey no puede escapar lateralmente en esta posición después de torre por g6, f por g6. Continuamos con la jugada dama por g6 dando jaque mate. Las dos torres le estorban al rey y hace imposible su escape. En esta posición juegan las blancas y ganan. Primero realizan el sacrificio, un sacrificio de desviación. Después de dama por f8, torre por f8, le dan un poco de más valor a veces a las dos torres, pero con dama por g6 las blancas ganan y dan jaque mate. La solución consiste en la jugada de torre por g6. Vamos a aprovechar la clavada que existe con ese alfil después de h por g6, dama por g6 dando jaque mate. Las blancas ganan con el sacrificio de torre, torre por g7, rey por g7 y entra la dama, dama e7. Vamos a ver la secuencia, dama f8 y termina la partida con dama f7. Nuevamente tenemos dos piezas que le estorban al rey lateralmente. Muy bien, la combinación es con la jugada alfil h5. Primero se ataca a la dama, la idea es desviarla. Si la dama quiere sobrevivir tiene que capturar en h5. Después dama por g7, caballo por g7 y terminamos con la combinación torre por g7. Recuerden, en este mate no necesariamente tiene que ser la dama, también puede ser la torre quien realice el jaque mate. En este video conoceremos el mate de Andersen. El mate de Andersen consiste en sacrificar una pieza en la casilla h7 y después realizar el jaque mate. En esta primera posición, las blancas ganaron después de dama por h7, rey por h7 y se jugó f6, que es la jugada correcta. Si se jugaba dama g8, de momento no funciona porque existe torre por g8, torre h3 y después de dama h6 no se progresa. Las negras todavía se mantendrían vivas. Por eso la jugada más fina es f6 y vendría rey g8. Si viene dama por d3, todavía las negras podrían intentar aguantar un poco, pero aún así termina con jaque mate la posición. Después de rey g8, el sacrificio en h7, rey por h7, torre h3 y no hay forma de evitar el jaque mate. Este es un ejemplo más simple para ver el mate claramente. La jugada alfil por h7, rey por h7, torre h1, rey g8 y torre h8 dando jaque mate. En esta posición juegan las blancas y ganan. La jugada es caballo f6, se da un jaque, después de g por f6, alfil por f6 y hay amenazas de dama g4 y dar jaque mate en la casilla g7. Si el caballo se mueve, habría una captura de la dama en d8. Por eso jugaron dama d7 y ahora sí las blancas jugaron alfil por g7, rey por h7, dama h5 y terminó la partida con jaque mate. Comenzamos con
el sacrificio de alfil por h7, rey por h7, se agrega la dama y terminamos con jaque mate. Es una posición similar, igualmente alfil por h7, rey por h7, dama h5. Ahora la diferencia es que se puede jugar alfil h6, pero después de torre por f7 entra la dama, alfil g7 y dama por g7 dando jaque mate. La jugada ganadora es dama por a7 y después de rey por a7, torre a4. Hay dos opciones. Si juegan rey b6 las negras, vendría dama y el mate no tarda en llegar después de dama b5, rey d6 y dama c6 dando jaque mate. Si se juega rey b8, viene torre a8 dando jaque mate. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez conoceremos el mate de Pillsbury. El mate de Pillsbury consiste en que la torre y el alfil concuerden en una sola casilla. Generalmente es el punto G7. Aquí tenemos la secuencia ganadora en su forma más simple: torre por G7, rey H8 y torre por F7. Hay un jaque a la descubierta, vemos cómo regresa la torre y la torre la podemos mover a cualquier casilla de la columna G excepto G8 porque ahí el mismo rey la capturaría. Jugamos torre G1 y después de torre F6 vendría alfil por F6 y el rey recibe jaque mate. Este es el segundo ejemplo. Aquí las blancas jugaron dama F3. La idea es desviar a la dama negra para que el alfil y la torre puedan entrar y dar el jaque mate. Después de rey H8, alfil G7. Este patrón va a ser muy conocido en este mate. Hay un jaque a la descubierta y las negras deben entregar material para aguantar otra jugada. Después de torre por G4, las blancas realizaron el jaque mate. En esta posición jugaron las blancas y ganaron. Primero ganaron material con dama por D3. Aparentemente esa torre estaba protegida por el caballo, pero hay un punto débil en G7. Ahora sí, el alfil y la torre pueden entrar y comienza la secuencia ganadora. Aquí es importante esta jugada torre G8. Es un jaque doble. Cuando hay jaque doble, el rey debe mover. Después de rey por G8 entra la otra torre y las negras no tienen jugadas posibles. La única es entregar a la dama negra y con torre por G3 reciben jaque mate. La jugada ganadora comienza con torre D8 desviando a la dama. Si la dama captura, vendría dama por G7. Después de rey E8, dama F7 sería jaque mate. Las negras jugaron caballo E8, pero aquí viene una jugada muy fuerte que es la jugada F6. Después de dama por F6, dama A3 cambiando por la otra banda. Después de dama E7, torre F1, alfil F5 y torre por F5 dando jaque mate. Aquí vemos otra posición muy simple. Como ya conocemos la secuencia, podemos activar al alfil y a la torre. La jugada ganadora es dama por F6, se amenaza mate en G7 y después de G por F6, torre G1, rey H8 y alfil por F6 realizando el jaque mate. La jugada ganadora es torre por G7. Vamos a llegar a una posición similar donde se sacrifica la torre. Tenemos un jaque doble, única rey por G8, torre G1 es una secuencia que ya vimos anteriormente y torre por G5 realizando el jaque mate.
la dama blanca está atacada por la torre, pero eso no les importó a las piezas blancas. Jugaron alfil por F6 y capturaron las negras en H4. Después de torre por G7 comenzamos a ver la secuencia ganadora. Llegamos a la posición donde se sacrifica la torre. Torre G4, torre por G4, las negras deben entregar material y al final reciben jaque mate. Bienvenidos a un nuevo video. En este video conoceremos el mate greco. El mate greco o mate de Greco consiste en debilitar la columna después de torre por H7, rey por H7 y la dama realiza el jaque mate apoyada por el alfil. En esta posición vamos a realizar una secuencia similar con la jugada alfil C4, rey H8 y jugamos caballo G5 para debilitar la columna H. Después de H6 para defenderse del mate, viene la jugada dama G6. Se amenaza nuevamente mate. Las negras deben capturar al caballo y la partida termina con dama H5 dando jaque mate. Realizamos la secuencia ganadora, que es dama por F7, rey H8 y con el sacrificio de torre debilitamos la columna H. Después de rey por H7 viene dama H5 y vemos como ese fuerte alfil en C4 participa. Las negras ganaron con la jugada caballo por G3, H por G3, dama H6. No queda más que las blancas sacrifiquen con alfil H6 y de todas formas recibirán el mate. La secuencia ganadora comienza con caballo G6. Después de H por G6, las negras abandonaron porque no pueden evitar el mate, tienen que entregar a la dama y después el rey negro recibe jaque mate. En este video conoceremos el mate de Blackburne. El mate de Blackburne consiste en que los dos alfiles den jaque mate apoyados por el caballo. Para llegar a esta posición necesitaremos el sacrificio de la dama. Por ejemplo, después de dama por H3, las blancas capturan a la dama y se abre el espacio para que el alfil pueda entrar con mucha fuerza. En esta posición juegan las negras y realizan el sacrificio de dama para que los dos alfiles puedan aprovechar su fuerza al máximo. La jugada es dama por H4, G por H4 y las negras realizan el jaque mate con alfil H2. En esta posición juegan las negras y aquí tenemos algunas opciones. Una jugada fuerte en otras posiciones sería dama G3 para intentar dama H2 dando jaque mate. Sin embargo, no da tiempo porque las blancas pueden jugar dama en H7 y el negro es el que va a sufrir en la partida. La jugada ganadora es alfil F5, se ataca a la dama blanca y después de dama por A8 viene el sacrificio de dama, dama por H3, se da jaque y después de G por H3 viene la jugada alfil por E4 dando jaque mate. Las negras dan jaque mate después de la siguiente secuencia: dama por H3, G por H3, alfil C6, rey H2 y alfil G3 dando jaque mate. Las blancas ganan con la fuerte jugada de dama por F6, después de G por F6, alfil por F6, rey G8 y alfil H7 realizando el jaque mate. Bienvenidos a un nuevo video. En este video conoceremos el mate reti.
El mate reti consiste en sacrificar a la dama para luego dar un jaque doble que conduce al rey rival al jaque mate. Vamos a ver aquí esta secuencia. Juegan las blancas y ganan. Comenzaron con dama d8, después de rey por d8, alfil g5, vemos que es jaque doble. Siempre que hay un jaque doble se debe mover el rey. Si se juega rey e8, vendría torre d8 dando jaque mate, y con la jugada rey c7 vendría alfil d8 realizando el mate. En esta posición juegan las negras. Tenemos la misma combinación. Las negras juegan dama f1, única jugada de las blancas es rey por f1, y aquí viene el jaque doble, alfil d3, rey e1, y la partida termina con jaque mate después de torre f1. Es una secuencia muy parecida a la del primer ejemplo. La jugada es dama d8, después de rey por d8, alfil g5, rey e8, torre d8 dando jaque mate. Bienvenidos a un nuevo video. En este video conoceremos el mate legal o mate de legal. Este mate consiste en aprovechar que el rival dejó indefenso al alfil en g4, aparentemente crea una clavada, pero esa clavada realmente no es tan fuerte. Vamos a ver aquí la secuencia. Las blancas ganan jugando caballo por e5, dejan indefensa a su dama aparentemente, pero si las negras la capturan vendría alfil por f7 dando jaque, después de rey e7, caballo d5 y las blancas ganan la partida. En esta posición juegan las blancas, es una posición muy parecida. Las blancas ganan desclavándose jugando caballo por e5. Las negras capturan a la dama. Si no capturan a la dama podrían jugar d por e5. Simplemente las blancas ganarían un peón. Sería la mejor continuación para las negras. Después de alfil por d1 ya se puede realizar este mate con alfil por f7, rey e7 y caballo d5 realizando el jaque mate. La jugada ganadora es caballo por e5. Las negras tienen algunas opciones. Por ejemplo, si capturan en b3, vendría caballo por g4 después de caballo por a1. Ganarían la partida las blancas con caballo en f6, g por f6 y caballo por f6 dando jaque mate. Después de alfil por d1, nuevamente ganan las blancas con caballo f6, g por f6 y alfil por f7 dando jaque mate. La jugada ganadora es caballo por e5, después de alfil por d1, caballo por f6, g por f6 y alfil f7 dando jaque mate. Bienvenidos a un nuevo video. En este video conoceremos el mate de los guardia marina. ¿En qué consiste este mate? Este mate es muy similar al mate legal, pero tiene diferentes matices. Vamos a ver este ejemplo. Las blancas juegan caballo por e5, después de alfil por d1, viene la jugada alfil por f7. Después de rey e7, en el mate legal, la mayoría de las veces dábamos mate con caballo d5, pero esta vez el alfil será el que se encargue de realizar ese jaque mate. Esta es otra posición similar sencilla. Las blancas ganan desclavándose con caballo por e5, después de alfil por d1, viene alfil por f7, rey e7 y alfil g5 nuevamente realizando el jaque mate. Las negras ganaron con caballo por e4, alfil por d8, alfil f2 realizando jaque, después de rey e2, alfil g4
dando jaque mate. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez conoceremos el mate del pasillo. El mate del pasillo consiste en dar jaque mate en la primera línea si es que somos las negras o en la octava línea si es que somos las piezas blancas. Vamos a ver este primer ejemplo. Las blancas juegan torre E8. No importa que las capture el caballo porque entraría la otra torre. Después de alfil F8 vendría torre por F8 y las blancas realizan este mate. En esta posición juegan las negras y dieron jaque mate después de la jugada dama por G1, rey por G1 y torre C1. Las blancas no tienen a dónde escapar. Las negras ganaron con la jugada alfil por D4, es jaque, después de rey H1, torre F1, torre por F1 y torre por F1. Las blancas no tienen a dónde escapar y la partida termina. Las blancas ganaron con torre por D8, las negras jugaron torre por D8 y ahora se ve la debilidad de la octava línea. Después de dama E8, torre por E8, torre por E8, dando jaque mate. Vemos como el alfil negro no deja escapar a ese rey. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez conoceremos el mate de loco. Para que se dé el mate de loco, las blancas deben jugar muy mal, deben debilitar su diagonal que se encuentra del lado del rey, es la diagonal E1 H4. Después de G4, las negras ganan en 2 movimientos. Es el mate más rápido que se puede dar en ajedrez. También tenemos algunas variaciones. Por ejemplo, vamos a ver después de D4, F5, que es una mala jugada. Las negras debilitan la diagonal. Si capturan G por F5, viene dama H5, dando jaque mate. Esta es una variante. La apertura Bird con blancas también tiene sus desventajas. Hay que saber jugarla muy bien y tener cuidado. Después de F4, E5 es un sacrificio de peón. Las negras desarrollan a sus piezas y aquí las blancas deben tener cuidado. Una jugada buena es caballo F3 para no dejar tan débil la diagonal. Las blancas jugaron caballo C3, que es una mala jugada, y aquí ganan las negras después de dama H4, G3, dama por G3, H por G3 y vemos como el alfil negro realiza el jaque mate. En este ejemplo vamos a ver la defensa Owen. La defensa Owen no es mala. Se caracteriza por poner el alfil rápidamente en B7. Lo que sí es malo es debilitar la diagonal. Aquí se juega F5. Las negras piensan que no es posible la captura debido a que el alfil entra en G2 atrapando a la torre en H1. Pero como podemos ver, después de dama H5, las blancas se aprovechan de la debilidad en la diagonal. Después de G6, F por G6, aquí hay algunas opciones. Se puede capturar en H1, pero vendría mate después de G por H7. También con alfil G7 vendría G por H7, rey F8. Todavía se pueden defender, de hecho sería una de las variantes mejor para las negras. Pero jugaron caballo F6 y aquí se aprovechó al máximo después de G por H7, caballo por H5 sacrificando a la dama. Y después de alfil G6 no hay nada que hacer para las negras. Bienvenidos a un nuevo video. En este video conoceremos el mate del pastor. El mate del pastor es un mate básico que todos conocemos cuando empezamos a jugar. Consiste en presionar la casilla F7. Se puede presionar con alfil C4 o dama F3. Por ejemplo,
Después de caballo C6, alfil C4, alfil C5 y dama por F7 dando jaque mate. Con alfil C4 seguiría algo similar, se puede jugar dama H5 o también dama F3. Por ejemplo, aquí si las negras juegan caballo F6 vendría dama por F7 dando jaque mate. Vamos a ver algunas variantes. Después de E4 E5, dama H5. Dama H5 es una jugada dudosa. Si las negras juegan mal, pueden recibir el jaque mate. Por ejemplo, aquí se presiona el punto F7. Las negras se pueden defender con G6. También pueden jugar dama E7. Aquí juegan dama F3, de nuevo hay presión sobre F7. Las negras tendrían que defenderse, pero si no lo hacen, jugando aquí caballo D4, viene dama por F7 y las blancas ganan la partida. El mate del pastor es un mate muy sencillo, pero también es muy fácil defenderse. Por ejemplo, después de alfil C4, las negras detendrían todas las amenazas jugando caballo F6. Es un mate que se recomienda utilizarlo solamente contra principiantes porque las negras se pueden defender fácilmente. Por ejemplo, aquí caballo C6, alfil C4, se defienden muy bien las negras con G6, dama F3, nueva amenaza. Y con caballo F6 vemos como las negras se desarrollan muy bien, mientras tanto las blancas tienen problemas. La dama en F3 no está muy bien colocada y después de jugadas como D6, D3, alfil G4, las negras se desarrollan y pueden seguir atacando a la dama blanca. Hay algunas variantes que también presionan el punto F7. Por ejemplo, aquí después de C4, caballo F6, enroque corto, viene D4 y aquí las negras se equivocan, juegan alfil B4, después de D por E5, caballo por E4. Las blancas podrían jugar dama D5, presionan al caballo en E4 y amenazan el punto F7. Después de D6 o salvar al caballo vendría dama por F7 dando jaque mate. Así concluimos este mate. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video.